El mismo Satanás me dijo ella que se le apareció y empezó a torturarla. Le tocaba el lado, causándole dolor. Mi mamá, desafortunadamente, cuando era joven, se metió en la brujería. Eso permitió que varios demonios le dieran poderes, como de telequinesis, de mover objetos con su mente, de sanidad. Y por eso la gente se mete en la brujería, porque los demonios sí te dan poderes. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. En esta nueva entrega, bendecimos y agradecimos a Dios por la misma. Su hermano y amigo Aarón Polanco, acompañado de un hombre de Dios, ministro, el cual nos estará contando la continuación acerca de un poderoso testimonio de cómo Dios cambió su vida y hoy lo ha transformado en el hombre de Dios que podemos ver. Dios le bendiga, ministro. Dios bendiga, siervo. Quiero dar gracias a Dios por este privilegio y gracias a ustedes también por permitirme regresar a este canal. Yo pude venir el año pasado y contar mi testimonio, pero hablé con el Mother Anderson y estamos de acuerdo en que quizás sería bueno darlo otra vez, ya que hay nuevos suscriptores que quizás no lo han escuchado. Y mi testimonio empieza en México. Ahí fue donde yo nací. Ok. Y mi mamá, desafortunadamente, cuando era joven, se metió en la brujería. Eso permitió que varios demonios le dieran poderes, como de telequinesis, de mover objetos con su mente, de sanidad. Y por eso la gente se mete en la brujería, porque los demonios sí te dan poderes, pero luego te piden cosas que uno no quiere dar. Ok. Y si no das esas cosas, te empiezan a atormentar. Cuando mi mamá se dio cuenta de esto, ella dejó esa brujería y aceptó a Cristo y empezó a servirle a Dios. Pero no fue fácil. El mismo Satanás me dijo ella que se le apareció y empezó a torturarla. Le tocaba el lado, causándole dolor. Pero ella seguía orando y reprendiéndolo y declarándose propiedad de Jesús hasta que la dejó. Y después de eso, ella se vino a los Estados Unidos con mi padre. Yo fui con ellos cuando tenía como 7 años de edad. Sí. Y también quiero mencionar que mi mamá también brevemente experimentó con el lesbianismo. Y luego me di cuenta que eso puso maldiciones generacionales sobre mi vida. Wow. Cuando la gente se mete en brujería y practica esas cosas sexuales al lesbianismo, puede causar que ciertos demonios se pegan a nuestras vidas. A las vidas de los niños, de los hijos, de los nietos. Así que es muy importante que los padres mantengan eso en mente. Sus acciones tienen consecuencias, no solamente para ustedes, pero para sus hijos. Amén. Y como dije, fui a los Estados Unidos cuando tenía 7 años de edad. Por eso es que mi español no es tan bueno como el de ustedes. Pero estamos aquí para la gloria de Dios. Y allí todo fue normal. Mi mamá me empezó a llevar a una iglesia pentecostal de la Cena Antigua. Ahí se movía el Espíritu Santo fuertemente. Ahí había los dones del Espíritu Santo. Y todo iba bien hasta que llegó un hombre a nuestra iglesia. Y ese hombre, desafortunadamente, tenía espíritus sexuales bien poderosos que lo usaron para traer destrucción a nuestra iglesia. Específicamente a los niños de nuestra iglesia. Y ese hombre comenzó a abusarnos. Pero aquel hombre llegó aparentemente como un ministro. Llegó como un cristiano. Pensábamos que era uno de nosotros, pero sus acciones luego nos mostraron que no era un verdadero cristiano. Empezó a abusar de mí y otros jóvenes de nuestra iglesia y otras iglesias también que a veces visitábamos, y también jóvenes de los proyectos. Él buscaba a niños entre 8 a 16 años, a veces un poco más jóvenes, un poco más mayor de edad, que no tenían buenas relaciones con sus padres, específicamente con sus padres, los hombres de la casa. Y se aprovechaban de eso, de esos niños que estaban buscando una figura masculina en sus vidas. Él tomaba ese papel. Y ese fue mi caso. Mi padre no tenía una buena relación conmigo. Desde que yo nací, no mencioné esto, pero cuando yo nací, él me rechazó. Él no quería tener nada que ver conmigo o con mi madre. En vez de estar con nosotros, se mudó a los Estados Unidos
y no tuvo contacto conmigo por los primeros 6 años de mi vida. Y creo que eso también puso más maldiciones generacionales sobre mí. Y puso espíritus de rechazo sobre mi vida. Y una cosa que he aprendido es que cuando los espíritus de rechazo entran, también vienen con esos espíritus sexuales que causan que los niños confundan ese amor fraternal, que esa necesidad de amor de los padres se convierta en algo sexual, en algo más pervertido. Y eso fue, creo que lo que también me hizo daño en esa situación. Pero bueno, regresando a la historia, ese hombre empezó a buscar niños que él podía manipular y controlar. Y una manera en que pudo ganar nuestra confianza era sacándonos a lugares, al lago, a la playa. Lugares recreativos. Ajá. Nos compraba regalos, nos daba dinero, nos hacía comida, nos llevaba a restaurantes y más que todo nos hacía reír. Era bien chistoso, era un payaso y siempre era la vida de la fiesta, como dicen. Siempre echando chistes, siempre haciéndonos reír. Y también usó eso como una arma para ganar la confianza de los padres. No solamente de nosotros los niños, pero también de los padres. Porque era una persona divertida, bien social y esos hombres saben cómo meterse en los corazones de las personas. Ok. Amén. Y a medida de esto, cuando fuiste creciendo, ¿permaneciste en la iglesia todo el tiempo? Sí, me quedé en la iglesia. Aunque estaba batallando con esas cosas, nunca me fui a la iglesia. Y noté que en cuanto el abuso empezó, mis atracciones empezaron a cambiar. Yo ya no sentía atracciones por las muchachas, solamente por los muchachos y los hombres. Así que yo sabía que el abuso había cambiado mis atracciones, que había habido esa transferencia de espíritus de homosexualismo en mi vida. Y también noté que había muchos amigos míos de la iglesia y fuera de la iglesia, cristianos y mundanos, que también están batallando con eso, con el homosexualismo. Muchos. Y muchos de ellos trataron de empezar relaciones sexuales conmigo. Trataron de seducirme y pude rechazar a todas esas personas menos a una persona. Unas cuantas veces experimenté con un amigo y eso fue peor para mí espiritualmente. Después de cada ocasión me sentía como basura porque sabía que había cometido una abominación, un gran pecado contra Dios. Pero estaba encadenado. Amén. Eran ataduras. Eran ataduras que tenía bien fuertes. Y cuando empezó el abuso de ese hombre, que podemos llamar Alex por ahora, Alex no solamente me transfirió esos espíritus de homosexualismo y de lujuria y de pornografía, pero también de ansiedad, de depresión, de suicida. Wow. Él tenía muchos problemas emocionales y tomaba muchos medicamentos. Y empecé a cambiar. No quería estar cerca de la gente. Quería estar solo. Me recuerdo que empecé a faltar mucho a la escuela. Creo que el año 9 de la high school falté como 40 o 50 días. Solamente quería estar en mi casa, durmiendo todo el día, lejos de la gente. Sentía como que podría infectarlos a ellos. Como que quizás mi presencia transfería esos espíritus a ellos. Eso es lo que yo pensaba cuando era joven. Y solamente quería estar solo. Y fue un tiempo bien difícil. Y yo traté de hablar, pero tenía tanta vergüenza. Es una cosa que la gente que no han pasado por el abuso nunca van a entender. La vergüenza profunda que uno siente de que la gente se entere lo que pasó, de que te miren diferente, Sí, de que te traten diferente. el rechazo. El rechazo. Así que me mantení callado, igual que los otros muchachos, por muchos años. Y una vez me recuerdo que traté de decirles lo que estaba pasando sin decirles lo que estaba pasando. Fue cuando fuimos un día al lago, la iglesia. Todos fuimos juntos. Y Alex nos encontró a los jóvenes, a los niños, solos en una parte del lago.
y traía su cámara y tomaba fotos de nosotros sin camisas. Y luego dijo, oh, bájese en los shorts, los pantalones cortos, y vamos a tomar una foto así, como un chiste. Y nosotros nos miramos como, ¿qué? Así es la perversión que ese hombre tenía, la sinvergüenza que tenía, de pedirnos un favor así, a todos juntos. Y me enojé tanto que su sinvergüenza había aumentado hasta ese nivel que decidí hacer algo. Así que después de ese incidente, unos minutos después, yo fui y hablé con uno de los jóvenes más mayores de nuestra juventud. Tenía como 19 años y él no sabía lo que estaba ocurriendo, pero su familia tenía partes en la iglesia, eran líderes en la iglesia. Así que yo hablé con él y dije, mira, ¿sabes lo que acabó de pasar? ¿Sabes lo que Alex nos acabó de pedir? Y le dije todo. Y él se quedó bien enojado, bien serio. Y mi esperanza fue que él hablara con su familia, que le mencionara ese incidente para que lo investigaran o lo monitorearan. Pero de lo que yo pude ver, nada ocurrió, porque las cosas siguieron igual. Siguen iguales. Y luego me enteré, años después de que me fui de ahí, hablé con un hermano que durante ese tiempo vivió con Alex en un apartamento juntos. Ese hermano, vamos a llamar hermano Juan, el hermano Juan un día encontró pornografía, creo que era de hombres con hombres, en el cuarto de Alex. Y ahí empezó a sospechar algo. Porque Alex siempre estaba con los muchachos, con los niños, y nunca convivía con los adultos, y nunca tenía novias. Y yo creo que fue el Espíritu Santo que le estaba dando ese discernimiento, que le estaba dando esa revelación. Así que él fue y habló con el pastor de nuestra iglesia, y le dijo sus sospechas, le dijo lo que encontró en esas revistas. Y el pastor dijo, nosotros sabemos de Alex y lo estamos monitoreando. Así que el pastor y otros líderes ya sabían que Alex tenía esas atracciones con los niños, con los muchachos, pero de todos modos no requirieron que él tuviera supervisión cuando él salía solo con nosotros. Ok. Y eso me sorprendió mucho, que él mismo me dijo por teléfono eso. Y hasta este día no entiendo cómo ese pastor, sabiendo que Alex tenía esas atracciones hacia niños, y tenía esas adicciones a la pornografía, y obviamente tenía espíritus sexuales, espíritus de perversión sexual. Sí. ¿Cómo permitió que siguiera sacándonos a solas, sin nadie más ahí presente? No entiendo. Lo único que puedo pensar es que quizás ese hombre también tenía espíritus de manipulación y de control que lo estaban ayudando. Sí. Y creo que ese fue el caso, porque una vez me recuerdo que ese hombre me dijo, Josué, si tú supieras lo que yo he hecho en mi pasado, me tuvieras mucho miedo. Ni siquiera estarías en el mismo cuarto que yo, porque me tendrías tanto miedo. Y yo me puse a pensar, ¿qué es peor que abusar de niños? Que no creo que nada más peor que eso. Pero luego pensándolo bien, sí hay otras cosas que me habían asustado. Por ejemplo, si él hubiera practicado brujería, eso me hubiera asustado a los 14 años de edad. Si él hubiera hecho sacrificios de sangre de animales o personas, eso también me hubiera asustado mucho. Si yo supiera que él practicaba esas cosas, yo no estuviera en el mismo cuarto que él. Así que pienso que quizás él estuvo metido en esas cosas. O sea, en ese momento nunca realmente te expresó qué practicaba anteriormente. No. Solo te dejó con la curiosidad. Sí. Y yo tuve miedo de preguntarle. Yo no quería saber. Tenía miedo a saber la verdad. Pero, como dije, no entiendo cómo pudieron pasar tantos años. 10 años creo que fueron, donde nada cambió. 10 años donde el pastor, de todos modos, dejó que ese hombre saliera con sus propios 2 hijos. Sospechando acerca de él. Uh-huh. Pero eso ocurrió. Después, cuando cumplí como unos 20 o 21 años, mis padres se mudaron de ese estado y se fueron al sur, como a 13 horas de distancia. Y aunque en ese momento yo estaba muy enojado con mis padres por sacarme de esa iglesia, de mis amigos, donde yo crecí, en el pueblo donde yo crecí,
ahora entiendo que fue para bendición para mi vida, porque Dios quería alejarme de ese hombre y de otras personas ahí que no me estaban ayudando espiritualmente, que me estaban haciendo daño espiritualmente. Así que ahora entiendo y ahora le agradezco a Dios, pero durante ese primer año o 2 años yo estaba súper enojado, súper amargado con mis padres. Tan enojado que decidí castigar a mi madre y no ir a la misma iglesia de ella. Decidí ir a las iglesias que a ella no le gustaba. Decidí ir a unas iglesias más modernas, donde se permitía de todo. Sí, entiendo. De todo. Porque sabía que eso le iba a causar dolor. Y yo estaba en una etapa de rebeldía bien fuerte. Y me da dolor ahora, pensando el sufrimiento que le causé a ella. Entiendo. Mucho. ¿Y en qué momento logras superar esa crisis de homosexualismo, depresión, pornografía? ¿Cuáles fueron los pasos y cómo se dio ese proceso? Bueno, pues tuve que pasar 10 años primero en esa etapa de rebeldía, en esas iglesias modernas donde no estaba creciendo espiritual, donde celebraban Halloween, donde vi a un líder de la iglesia fumando afuera de la iglesia, donde vi muchas cosas que nunca vi en la iglesia donde yo nací o crecí. Pero Dios me sacó de esas iglesias y tuvo que hacerlo de una manera bien dolorosa. Wow. Invertí todos mis ahorros, todo mi dinero en un negocio de un amigo que iba conmigo a la iglesia. Él se sentaba al lado mío en la iglesia, mi mejor amigo. Y desafortunadamente, básicamente me estafó y perdí todos mis ahorros. Wow. Todo lo que había ahorrado por 10 años lo perdí. Y me enojé tanto que me fui de la iglesia. Y fue un tiempo bien difícil, donde sufrí mucho, donde estaba en una etapa de depresión tan profunda, porque perdí todo mi dinero, perdí todos mis amigos y perdí mi iglesia al mismo tiempo. Así que yo estaba muy mal, y me fui de la iglesia por un buen tiempo y no quería saber nada de la gente, ni de Dios, ni de ese amigo, y me mudé a 1 hora de distancia. Me mudé como a 30 millas de él, porque tenía miedo de que si yo lo veía en la calle, lo iba a matar. Wow. Yo quería matarlo. Tenía demonios de violencia y de odio que me controlaban tan fuertemente y no confiaba en mí mismo. Así que me mudé a 1 hora de distancia para no verlo, porque no sabía qué iba a hacer si lo veía. 10 años una iglesia no crecía, no avanzaba. No. Y fui a esas iglesias porque yo no quería dejar mis pecados. En esas iglesias yo sabía que no había discernimiento, no había profetas que Dios lo usaba para sacar pecados ocultos, para corregir a la gente. Ahí era puro amor y gracia y gracia. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Todo positivo. Y en ese tiempo no importaba. Yo solamente iba como para un club social, para hacer lo mínimo que yo pensaba que un cristiano debería hacer. Iba a la iglesia los domingos, a veces los miércoles, usualmente los domingos solamente, porque quería amigos, porque estaba solo y quería hacer amistades. Y ahí conocí unas amistades que me hicieron mucho daño, como les expliqué ahorita. Si yo hubiera obedecido a Dios desde el principio e ido a la iglesia de mi madre, hubiera evitado tanto sufrimiento. Se había hecho más corto el camino. Sí. Pero ya pasó y aprendí muchas cosas que no hubiera aprendido en esa iglesia de mi mamá. Así que creo que Dios obró como Él quiso que obrara. Y por fin regresé a mis sentidos, desperté y fui a la iglesia de mi madre. Y en cuanto entré por las puertas, sentí la presencia de Dios, sentí el Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí se metió el temor de Dios. Ahí sabía que había profetas que Dios usaba, que había discernimiento, que Dios podía sacar mis pecados a la luz y que podía corregirme. Ahí no iba a poder jugar juegos con Dios. No iba a poder seguir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ahí tenía que escoger. Y escogí a Dios. Y rápidamente empecé a crecer espiritualmente después de 10 años que estaba un esqueleto
espiritualmente. Y eventualmente hablé con mi madre y le confesé lo que estaba pasando. Nunca habíamos hablado de eso, aunque ella sospechaba. Ella sospechaba que yo estaba batallando con el homosexualismo, pero nunca hablábamos porque yo tenía mucha vergüenza en discutir ese tema. Un día hablé con ella y le admití todo. Y ella me dijo de un testimonio de un predicador que había ayunado 7 días con pura agua y Dios lo había liberado del homosexualismo. Y me dijo, Dios también puede hacer lo mismo contigo. Lo que tú tienes son espíritus que son extra fuertes, que vas a necesitar más unción y más poder para echarlos fuera. Y como dice la Biblia, los discípulos no pudieron echar ciertos espíritus y Jesús le dijo, porque algunos géneros no salen sino con ayuno y oración. Correcto. Y yo oraba a veces, pero nunca ayunaba. Yo era un comelón, me encantaba la comida. Y todavía me encanta la comida, pero me esfuerzo a ayunar ahora. Pero decidí, eso me dio motivación. Ese testimonio me dio fuerzas, me dio ánimos. Dije, pues si Dios lo hizo con él, Dios también lo puede hacer conmigo. Porque Dios no es respetador de hombres, Él trata a todos iguales. Si todos buscamos de Dios en espíritu en verdad, vamos a tener los mismos resultados. Amén. Si todos usamos las armas espirituales que nos ha dado, todos vamos a obtener los mismos resultados. Así que eso me dio ánimo. Y espero que también mi testimonio les dé ánimo a ustedes, como ese testimonio me ayudó a mí. Y entonces empecé a ayunar. La primera semana, 24 horas con pura agua. La segunda semana, 3 días con pura agua. Para ver cómo iba a ir, para prepararme, porque yo nunca había ayunado. Y quería saber cómo mi cuerpo iba a reaccionar. La tercera semana, hice de 7 días como ese hombre. Wow. Y durante esos 7 días aprendí lo que es la hambre. Yo pensaba que sabía que era el hambre, pero no sabía hasta que me metí en ese ayuno de 7 días. Pero fue una experiencia bien hermosa. Me pasé leyendo la Biblia, orando, escuchando alabanzas, escuchando predicaciones, testimonios de otra gente que estaba ayunando también, y los milagros, las estaba sanidades. alimentando espiritualmente. Sí. Y cada testimonio de la gente que escuchaba de los ayunos me daba más motivación. Gente que estaba recibiendo milagros y sanidades y liberación. Algunos que estaban recibiendo sueños y visiones de Dios, porque el ayuno y la oración activan los dones del Espíritu Santo, cual pueden expresarse a través de sueños y visiones. Y aprendí mucho esa semana. Y cuando llegó el día número 7, sentí de parte del Espíritu Santo hacer otro día más. Así que 8 días. Wow, le añadió un día más. Sí, ok, pues, eso es lo que siento de parte de Dios. Voy a hacer otro día más. El próximo día, me recuerdo que era un domingo por la mañana, me desperté y sentí que me estaba muriendo. Yo honestamente me sentí tan mal que dije, bueno, Dios, si tú me llevas hoy, por lo menos voy a irme al cielo, porque no creo que vas a dejarme ir al otro lugar estando ayunando. Así que dije, llévame Jesús, ya estoy listo. Y no me morí, pero sí tuve que ir a lavamanos para vomitar. Santo. Pero era un vómito espiritual. Estaba vomitando esos espíritus hacia afuera. Ok, o sea, sentía que se estaba liberando. Exacto. Cuando los espíritus inmundos salen, a veces ocurren diferentes cosas. A veces salen con el vómito, a veces cuando uno escupe, a veces cuando uno... De diferentes maneras sale del cuerpo, físicamente, a veces. Y en mi caso, eso fue lo que ocurrió. Después de ese vómito, sentí la claridad de todas las claridades. Gloria a Dios. Sentí como que me había despertado de una pesadilla que estaba viviendo por 20 años. Todo lo vi muy diferente. Traté de pensar en los hombres así, de esa manera sexual, pero sentía solamente asco. Así que entendí que había sido liberado. Alabado, sí. Y solamente los veía como hermanos. Y estaba tan contento, me sentí como el hombre más contento de todo el mundo. Pero ignoré una de las cosas que escuché durante esa semana. Los testimonios de los ex-brujos y ex-satanistas. Muchos mencionaron que tenemos que proteger nuestros ojos y nuestros oídos porque los demonios entran por esos lugares a través de lo que estamos mirando, escuchando.
Pero yo dije, no, yo puedo, yo estoy bien. Voy a seguir orando y ayunando, y leyendo la Biblia y voy a estar bien. No tengo que usar esa arma de la consagración. Puedo seguir viendo la televisión. Puedo seguir viendo YouTube. Puedo seguir viendo películas y programas. Y traté de mantenerme en ese estado de liberación mientras poco a poco empecé a ver videos de YouTube. Inmediatamente, en cuanto empecé a ver ese entretenimiento secular Sí. de películas, sentí como que quería vomitar. Sentí náuseas. Yo podía discernir que lo que estaba viendo no era de Dios, que la gente que estaba en esas películas, esos programas, esos TikToks, estaban endemoniados. Yo podía sentirlos a través de la pantalla. Pero yo estaba adicto a la televisión. Creo que es una adicción que el mundo nos ha dado desde niños, porque cada casa tiene televisión. Cada persona ve las películas. Es algo que nos ha infundido desde niños la cultura a este mundo. Cada país tienes que tener televisión para distraerte, para divertirte. Sí. Ve la televisión, ve la novela, escucha esa música mundana. Y respaldando eso que usted dice, disculpa que te interrumpa, Jesús dijo que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tus ojos de ocasión de guerra, o sea, hay cosas que entran en ti que fue que lo absorbiste y le abriste brecha mediante lo estuviste viendo. Exactamente. Ahí tuve ese versículo escrito también. Y eso es lo que ocurrió. Nosotros podemos dejar luz a través de los ojos, leyendo la Biblia, orando, estudiando predicaciones, alabanzas, o podemos dejar las tinieblas entrar por los ojos, viendo esas películas, esas novelas, esa música secular, esos TikToks de esos gente chistosa que hace chistes sucios, chistes que no debemos estar escuchando como cristianos. Y eso es lo que ocurrió conmigo. Inmediatamente los demonios pudieron regresar a mí y obtuvieron los derechos legales para seguir proyectando esos pensamientos, esos deseos, esas atracciones. Y me sentí tan frustrado, tan enojado, que no podía dejar esas cosas. Yo dije, ay Dios, yo voy a poder ayunar y leer la Biblia y ayunar todos los días. Yo puedo hacer eso, Dios, honestamente. Va a ser difícil, pero puedo hacerlo. Pero no creo que voy a poder dejar la televisión. Wow. No creo que voy a poder dejar las películas. Ya viene la película de The Avengers, de X-Men. Yo quiero verlas, yo no voy a poder decir no. Y me di cuenta que sin usar esa arma de consagración, de consagrar mis ojos y mis oídos, iba a caer otra vez, iba a ser un yo-yo espiritual por el resto de mi vida. Una semana arriba, otra semana abajo. Una semana arriba, otra semana abajo. Siendo liberado y siendo endemoniado. Y ahí tomé una decisión. Yo decidí orar y ayunar todos los días por 1 año para que Dios me matara. Wow. Ayunó durante 1 año entero. Decidí hacer eso porque entendí que había poder en el ayuno. Entendí que había poder en oración, especialmente cuando los mezclas. Así que dije, pues voy a usar eso, pero para mi beneficio. Para que Dios me saque de este mundo. Para que me lleve al cielo. Para que me lleve a ese lugar donde esos demonios no puedan acceder a mi mente tan fácilmente por lo que estoy mirando y escuchando. Yo quería un descanso. Porque honestamente, siendo un cristiano verdadero es una batalla. Sí. No es fácil. Y yo quería un descanso. Ya quería estar en el cielo y descansar de todo este mundo y estar lejos de esos demonios que me estaban tormentando. Así que empecé eso. Embarqué en ese proceso y hasta compré una póliza de seguro de vida de $300,000 para que cuando me muriera le dieran ese dinero a mi mamá. Yo dije, yo sé que Dios va a contestar esa petición, así que por lo menos algo bueno va a salir de mi vida. Mi mamá recibe ese dinero y puede ayudar a los pobres, puede abrir un orfanato en México, como ella siempre ha querido hacer, puede ayudar a su iglesia. Y así por lo menos algo bueno va a salir de mi vida. Y compré esa póliza de vida de seguro y empecé a ayunar y a orar todos los días para esa petición, que Dios me matara. Pero a los 40 días, Dios me liberó otra vez. Durante ese tiempo, estaba ayunando como 8 a 9 horas cada día.
creo que con agua o a veces sin agua. Y a los 40 días a Dios me liberó de todo eso y Dios puso a gente en mi camino que también están batallando con esas cosas. Ok. Y ahí me di cuenta de que yo podía ayudarlos. Yo podía ayudar a otra gente que también está pasando por esas cosas. Yo podía pasarles la información que yo había adquirido sobre las 7 armas espirituales que uno tiene que usar para obtener la liberación y mantenerse liberados. Las 7 almas espirituales. ¿No puede nombrar algunas de ellas o todas si es posible? Confesión. Confesión. Tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y apartarnos de ellos, como dice la Biblia. Y también cuando yo confesé mis pecados a mi madre, parte de los derechos legales que tenían esos demonios fueron destruidos. Tuve una liberación parcial. El segundo es el perdón. Tenemos que perdonar a la gente que nos ha lastimado, porque la Biblia dice que el pecado hace que tape los oídos de Dios a nuestras oraciones. Y la amargura y la falta de perdón es un pecado. Mucha gente piensa, eso no es nada, es serio. Sí. La amargura, la falta de perdón bloquea los oídos de Dios para que no escuche nuestras oraciones. Y durante esos 7 días de oración, 8 días de ayuno y oración, Dios me dijo eso, que tenía que perdonar a mi amigo que me había robado todos mis ahorros, todo mi dinero, tenía que perdonarlo. Tenía que perdonar a Alex, el hombre que abusó de mí. Tenía que perdonar a los líderes que sabían lo que estaba ocurriendo. Tenía que perdonar a toda la gente que había lastimado. Así que tuve que perdonar a todos. La otra arma es la fe. La fe es súper importante. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo? Porque la gente no tenía fe. Sí. Dios tiene todo el poder para liberarnos, pero nosotros somos lo que lo limitamos a veces por nuestra falta de fe. Así que otra arma poderosa que tenemos que usar, la otra arma es el ayuno, como mencioné, la oración, tenemos que orar. La idea es que no recibes porque no pides. Así que tenemos que orar. Y con fe, sin dudar. Amén. Amén. La palabra, tenemos que leer la Biblia. La palabra que nos purifica, la palabra que nos llena de luz, como mencionamos anteriormente. La luz va a entrar a nuestros espíritus por nuestros ojos, leyendo la palabra. Y la palabra nos va a transformar, nos va a ayudar a pensar como Dios piensa. Así que, ¿cuántas son esas 6? Sí, creo que menciona las 7 porque incluyó el ayuno y la oración, Ok. que ambos forman uno y uno. Y la consagración. Y la consagración. La consagración que honestamente yo pienso que es la arma más poderosa. Y digo eso porque es la más difícil de usar. ¿Cómo describir la palabra consagración? Consagrando sus ojos y sus oídos, protegiendo sus ojos y oídos de esas cosas pecaminosas que pueden abrir portales para que demonios entren a nuestras vidas. Así que, como dije, yo estaba seguro de que podía orar y ayunar y leer la Biblia todos los días, pero yo no pensaba que podía usar esa última arma, la arma de consagración. Wow. Pero sí se puede. Con Dios todo es posible. Wow, tremendo. Y mediante esos 40 días, ¿cómo se sentía? ¿Qué sintió? ¿Cuáles fueron las guerras o los buenos resultados que pudo experimentar? Bueno, como dije, cuando estaba orando al principio y ayunando esos 8 días, escuché algunos testimonios de gente que había ayunado y orado mucho y Dios empezó a hablar a través de sueños y visiones. Yo no creía mucho en eso. Yo honestamente no soñaba. Quizás soñaba 1 vez, 2 veces al año. Nunca soñaba. Pero cuando empecé a buscar a Dios todos los días y cambié mi petición, cuando Dios me liberó, cambié la petición. Dije, ya no quiero que me mates, Dios. Quiero que me uses para tu honra y tu gloria. Y empecé a ayunar y orar para que Dios me usara ese testimonio para llegar a almas que están por todo el mundo, gente de todo el mundo. Y bueno, como dije, estaba ayunando y orando, y leyendo la Biblia todos los días, dejé la televisión, dejé esas cosas, y Dios empezó también a hablarme a través de sueños y visiones. Santo. Específicamente sueños. Y al principio
era como 2 sueños cada noche, y luego como 5 sueños cada noche, luego como 10 sueños cada noche, y los recordaba con perfecta claridad, y me despertaba con una sensación supernatural en mi mente, en mi cuerpo, en mi cuarto. Sentía la presencia de Dios. Y empecé a averiguar más sobre ese tema porque yo no entendía lo que estaba ocurriendo. Santo. Así que compré libros y escuché muchos testimonios, todos los videos que encontré en YouTube sobre ese tema para aprender cómo usar esos dones correctamente. Y si Dios me empezó a mostrar cosas de la gente que estaba alrededor mío, de amigos, de compañeros de trabajo, gente de mi iglesia, gente de otras iglesias que anteriormente yo visitaba, pecados ocultos y espíritus inmundos que ellos tenían, algunos espíritus de homosexualismo, algunos de pornografía, algunos de decir malas palabras. Y sentí de parte de Dios compartir algunos de esos sueños con ellos. Y muchos de ellos me dijeron, sí, Josué, lo que tú viste que yo estaba haciendo, yo lo estoy haciendo. Wow. Lo que tú viste que yo estaba diciendo, esas malas palabras, yo las he estado diciendo. Hasta los pensamientos que tú viste que tenía el sueño, he estado pensando esas cosas. Y yo me quedé sorprendido. Cada vez que yo iba a compartir los sueños, yo iba con un poco de miedo, pero sí seguían confirmando que Dios me estaba mostrando lo que estaba ocurriendo. Y no me sentí digno, honestamente. No me sentí digno de que Dios me diera esos dones a través de sueños, dones reveladores, dones proféticos. Pero Dios hace lo que Él quiere hacer. Sí. Así que seguí adelante con el ayuno, y también Dios luego empezó a mostrarme cosas del futuro, sueños proféticos, de lo que va a ocurrir en el rapto, Dios mío. de lo que va a ocurrir después de que la gente tome la marca de la bestia, cómo la gente cambiaron después de tomar la marca. Vi algunos de los demonios que van a ser sueltos a la tierra para atormentar a la gente durante la tribulación. Vi la batalla al final de los 7 años, donde Jesús y su ejército bajó desde el cielo con los ángeles y empezaron a pelear contra los ejércitos humanos. Sí. Pude ver eso. Me mostró como 5 o 6 sueños del cielo. Me mostró el trabajo que voy a tener en el cielo, lo que voy a hacer, uno de los trabajos que voy a hacer en el cielo. Y puse esos sueños en mi canal de YouTube, autor Josué Gutiérrez, o por si acaso quieren escucharlos. Amén. Hablé en inglés, pero puse subtítulos en español. Y yo me quedé maravillado. Cada día era como una aventura, Wow. una película que estaba viviendo, pero en la vida real. O sea, que esos ayunos comenzaron a conectarte con lo sobrenatural. Exacto. Empezaste a viajar en los tiempos. O sea, verlo por venir, eso es viajar en los tiempos. Amén. Y eso empezó a suceder luego que comenzaste a ayunar. Sí. Y como dije, yo no me sentía digno. Yo dije, ¿quién soy yo para que Dios me muestre esto? Y creo que eso es algo que el enemigo también pone en cada persona. Que Dios no te puede usar a ti. A ellos sí, pero a ti no. Y eso es una mentira del diablo. Si están viendo esto, quiero que sepan que Dios también puede usarlos a ustedes. Dios quiere usarlos a todos ustedes. Dios quiere soltar esos dones del Espíritu Santo. Dios quiere darle revelaciones profundas, poderosas, igual como a mí, más poderosas que las mías. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Hay 7 armas espirituales que tenemos que usar. Aleluya. Dios hará lo mismo con ustedes o cosas más grandes. Yo le pido que haga cosas más grandes con ustedes que conmigo. Esa es mi petición. Y desde años, desde el año 2018, he estado orando y ayunando por toda la gente que en el futuro iba a ver mi testimonio. Para que, como yo fui motivado por ese hombre, que también ellos sean motivados. A que intenten de usarlas, porque sí funcionan. Sí funcionan. Creo tanto en el ayuno y las otras armas que escribí un libro sobre eso. Ok. La última arma, ayunando 1 año. Y yo sé que hay personas que pasan por situaciones de finanzas, así que hice el audiolibro gratis. Pueden ir a mi página, autorjosuegutierrez.com, y escucharlo gratis como audiolibro o como podcast en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio. Todos esos lugares es gratis.
Si quieren la copia física, pues en mi página también pueden encontrarla, en autorjosuegutierrez.com. También pueden escuchar el libro audio gratis en mi canal de YouTube, Autor Josué Gutiérrez. Y yo honestamente pienso que Dios quiere que aprovechemos del tiempo porque el tiempo está corto. Yo creo que Dios está sonando la alarma. Amén. He escuchado muchos testimonios. Yo me suscribí a algunos canales donde solamente ponen sueños y visiones del rapto. Y mucha gente por todo el mundo está teniendo sueños y visiones del rapto. Yo creo que Dios está alertándonos de que el fin ya está cerca. Muy cerca. Ya tenemos que parar de perder tanto tiempo. Tenemos de parar de estar con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo. Tenemos que escoger el mundo o a Dios y ir 100%. Amén. Y yo quiero también motivar a todos que se unan a una cadena de ayuno que voy a empezar desde septiembre 15 hasta diciembre 31. Yo voy a ayunar todos los días para que esta cadena no se rompa, pero ustedes pueden ayunar 1 o 2 días cada semana, 1 o 2 días cada mes. Y las peticiones para esta cadena de ayuno las tengo aquí escritas para que no se me olviden. Ok. Poderoso Jesús. La primera petición es para que Dios salve, sane, libere, bendiga, proteja y guíe a todos en esta cadena, para que Dios nunca borre nuestros nombres del libro de la vida y así podamos pasar la eternidad en el cielo con nuestro Salvador Jesucristo. Y la segunda petición es para que Dios conteste todas las peticiones que la gente me presente en comentarios y correos electrónicos. Así que, como dije, si están viendo este video, pongan sus peticiones en los comentarios. Si no quieren decir los detalles, pues solamente digan, tengo una petición especial que Dios conoce. Y estaré ayunando y orando por esas peticiones. O si quieren mandármelas por correo electrónico, mándenmelas. autorjosuegutierrez@gmail.com. Wow, tremendo testimonio de cómo Dios, verdad, liberta, cambia. Y luego que se complementaron esos 100 días o ese tiempo de ayuno, ¿cómo se sintió mi hermano José Gutiérrez de ese día en adelante? Me sentí completamente diferente. Mientras más empecé a ayunar, cada mes que seguía en ese año de ayuno y de oración y de la palabra, más cosas ocurrían. Algunas cosas no sé cómo explicarlas porque son tan supernaturales que no hay palabras ni en español ni en inglés para poder adecuadamente describir las cosas. Pero una cosa sí voy a decir. Como a los 3 o 4 meses, me empecé a sentir como un extraterrestre. Y deja explico. Sí, sí. Las cosas que la gente hacía en este mundo, yo no podía entenderlas por qué hacían. Como ciertas películas que veían, ciertas músicas que escuchaban, ciertas actividades que hacían, no entendía cómo la gente podía hacerlo sabiendo que no eran de Dios. Mi mentalidad cambió completamente y Dios me dio el perspectivo celestial que Él tenía. Y a veces me sentía un poco aislado, como que no podía conectar con la gente, porque no tenía deseos de hablar de las mismas cosas que ellos querían hablar, de hacer las cosas que ellos estaban haciendo, de escuchar los chistes que ellos estaban diciendo. Yo quería completamente hablar de Dios todo el tiempo, de la palabra, quería predicar, quería motivar a todos a ayunar. Me recuerdo que hasta en las tiendas, cuando encontraba amigos y amigas, los motivaba a ayunar conmigo. Dije, mira, ¿por qué no hacemos una cadena de oración y ayuno? Te invito a que te unas conmigo. Yo estaba tan en fuego por Dios que a todos le contaba del ayuno y la oración, a todos. Quería que todos también usaran esas armas poderosas para que todos experimenten los mismos resultados que yo. Santo Dios. Estaba completamente enamorado de Jesús y de su presencia. Y las experiencias supernaturales que me daban, podía sentir los ángeles alrededor mío. Sentía su presencia. Cuando iba a lugares no tenía miedo para nada, porque sabía que había ángeles conmigo. Podía sentirlos alrededor mío.
Y hace unas semanas vino una predicadora a nuestra iglesia y el predicador me dijo, yo veo un ángel al lado tuyo. Y no me sorprendió para nada porque yo puedo sentir su presencia conmigo. Sí. Sentir de antemano. Aunque no los veo, los siento y están con nosotros, protegiéndonos de muchos peligros, de muchos ataques, de muchas trampas que el enemigo trata de poner en nuestras vidas. Sí. Igual como el Espíritu Santo. De manera particular puedo ver como a Jesús cuando le dijo a aquel gadareno luego de haberlo libertado, ve y testifica cuán grande cosa ha hecho Dios para contigo. Y yo entiendo que ese testimonio, cómo lo superaste, y en el hombre de Dios que Dios te ha transformado, los métodos que Dios te permitió usar y hoy testificarlo en medio de las redes, donde sin número de personas pueden acceder, creo que es un mensaje positivo de que se puede. Gloria a Dios. Superaste el homosexualismo, superaste la pornografía, ese vacío que llevaba por dentro. ¿Cuáles son las palabras finales que mi hermano José Gutiérrez puede darle a esa audiencia que está en sintonía? Amén. Yo les animo a que intenten estas armas. Funcionan. Como dije, van a haber resultados. Quizás va a durar algunas semanas, algunos días, algunos meses. Cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes ataduras y cada demonio tiene diferentes niveles de poder. Pero eventualmente Dios los va a liberar. Y aparte de eso, Dios va a empezar a usarlos para predicar, para profetizar, para sanar los enfermos. Los dones del Espíritu Santo van a ser derramados sobre su vida y van a ver la gloria de Dios. Amén. Tremendo, impactante lo que este hombre de Dios ha testificado de cómo ha sido la benéfica mano de Dios para con él, cómo lo libertó, cómo lo ha transformado en un príncipe de Dios y hoy llevando la palabra por diferentes naciones. Usted que está ahí, que cree que no hay salida para su estado de depresión, usted que está atado a la pornografía, al homosexualismo, al lesbianismo, etcétera, etcétera. Como Dios lo hizo nuestro hermano José Gutiérrez, tenga por cierto, si pone de tu parte, Dios lo hará contigo. No olvide dejar en la caja de comentario qué tal ha parecido este poderoso testimonio. Dale me gusta, dale like, compártalo para que otras vidas sean bendecidas. Dios le bendiga.